Añadir preguntas a un cuestionario. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de cómo agregar preguntas a un cuestionario de Moodle. Un cuestionario es uno de los 42 tipos de actividades que nos ofrece Moodle Centros. Casi todos son autocorregibles, lo que agiliza el seguimiento y la evaluación por parte del profesorado y ofrece una retroalimentación para que el alumnado realice la autoevaluación de sus progresos. ¿Cómo se edita un cuestionario en Moodle? La creación de un cuestionario presenta dos fases. La edición propiamente dicha, que incluye todos los elementos de su configuración, su temporalización, el tipo de calificación que se va a aplicar, cómo se van a presentar las preguntas y las respuestas, cómo y cuándo se va a hacer llegar la retroalimentación y calificación al alumnado y tantos otros. La segunda fase es la edición de las preguntas y su agregación al cuestionario diseñado. Aquí nos ocuparemos precisamente de esta segunda fase, del sencillo proceso de añadir preguntas al cuestionario. Para ello, accedemos a nuestra área personal, donde encontramos el aula en que hemos editado el cuestionario. La abrimos y llegamos a la página principal del curso. Dentro de la primera pestaña, en la que estamos desarrollando la primera situación de aprendizaje, vamos al final de la página, donde se encuentra el cuestionario final de autoevaluación que hemos editado en otro momento. Si hacemos clic sobre él, podemos ver el título del cuestionario, las fechas de apertura y cierre, la descripción y las condiciones de realización, pero también vemos el mensaje "aún no se han agregado preguntas", es decir, ahora toca agregar preguntas. Vamos a suponer que, con anterioridad, hemos editado esas preguntas y que, por tanto, contamos con ellas en el banco de preguntas para agregarlas a este cuestionario. Al hacer clic en Agregar preguntas, se nos abre la página para, precisamente, añadir preguntas. Tras hacer clic en el enlace Agregar, Moodle nos ofrece tres opciones de agregación. La más frecuente es agregar preguntas desde el banco de preguntas. Al activar esta opción, se nos abre una ventana en la que tenemos que realizar dos acciones. La primera es seleccionar la categoría en la que se encuentran las preguntas que pretendemos añadir. Tras hacerlo, nos aparecerá la lista de todas las preguntas que se encuentran en esta categoría, es decir, en este apartado del banco de preguntas. Ahora podemos seleccionar todas las preguntas y añadirlas. O bien podemos seleccionar preguntas en concreto y también añadirlas. Supongamos que elegimos esta segunda opción y añadimos las 5 preguntas seleccionadas. Aquí las tenemos. El segundo procedimiento para añadir preguntas al cuestionario es añadir una pregunta aleatoria. Se nos abre la misma ventana y repetimos los mismos dos pasos. En primer lugar, seleccionamos la categoría en la que se encuentran las preguntas que pretendemos añadir. Tras hacerlo, nos aparece la lista de todas las preguntas que se encuentran en esta categoría, es decir, en este apartado del banco de preguntas. Ahora tenemos que decidir el número de preguntas elegidas aleatoriamente entre todas las que hay en esa categoría que queremos añadir al cuestionario. Lógicamente tiene que ser un número inferior al número de preguntas disponibles en esa categoría. Decidido el número, las agregamos. El tercer procedimiento para añadir preguntas al cuestionario es añadir una nueva pregunta. Ya no se trata de añadir desde el banco de preguntas una pregunta previamente editada, sino que esta opción nos conduce a la ventana para editar desde cero un tipo de pregunta y añadirla. Hay que seleccionar el tipo de pregunta y al hacer clic en Añadir se nos abre la página para editar la pregunta según hemos visto en otro lugar. Es un procedimiento que no aconsejamos seguir, es menos sistemático y ordenado. Lo lógico es editar primero las preguntas desde el banco de preguntas y después pegarlas en el cuestionario siguiendo uno de los dos sistemas anteriores. Una vez que hemos añadido las preguntas, veamos algunas observaciones más. Si en el menú superior hacemos clic en Cuestionario, accedemos a la página del cuestionario, en el que podemos ver que ya está preparado para que el alumnado lo realice cuando llegue la fecha establecida. Supongamos que, antes de llegar esa fecha de realización, decidimos añadir más preguntas. Entonces, volvemos a las preguntas haciendo clic precisamente en la opción Preguntas y podemos añadir preguntas siguiendo el procedimiento ya conocido.
y en el lugar que consideremos, al inicio del cuestionario, al final o entre una pregunta y otra. Ahora bien, esta incorporación ordenada de preguntas solo tiene sentido en la situación actual, en la que no está activada la opción reordenar las preguntas al azar. Si la activamos, entonces las preguntas aparecerán en un orden distinto cada vez que el alumnado acceda al cuestionario y en un orden distinto a cada alumno y alumna. Otra observación. Con la configuración actual, al alumnado le aparecerá una pregunta en cada página. Cada vez que responda una pregunta, tendrá que hacer clic en el botón siguiente para responder a la siguiente pregunta. Con paginar de nuevo podemos decidir el número de preguntas que vamos a presentar en cada página. En nuestro caso, como nuestro cuestionario está formado por 5 preguntas, decidimos que Moodle muestre al alumnado 5 preguntas por página. Así, todas las preguntas aparecerán en una única página. Este es el resultado. Respecto a la calificación del cuestionario, vemos que, por defecto, cada pregunta del cuestionario está valorada sobre 1 y que, por tanto, la puntuación total máxima del cuestionario es 5. Podemos decidir, por ejemplo, que una de esas preguntas, porque nos parece especialmente importante, tenga un valor de 2. Entonces, vemos que la calificación total pasa a 6. Ahora bien, ese cambio no afecta a la calificación máxima que tengamos establecida para el cuestionario. Moodle aplica una regla de 3 y la puntuación total, antes sobre 5 y ahora sobre 6, la pasa a una nota sobre 10. Obviamente, podemos decidir que la calificación máxima no sea 10, sino que sea sobre 100 o sobre lo que establezcamos. Gracias.